Supremacía constitucional y control de la constitucionalidad de las leyes. Caso Marbury contra Madison. Corte Suprema de los Estados Unidos, febrero de 1803. El caso Marbury versus Madison es el más significativo precedente jurídico, el cual da inicio al principio y teoría de la supremacía constitucional. Este caso es considerado como el inaugurador de la Judicial Review. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué dio origen para que ocurriera tal hecho? Marbury contra Madison nació inmediatamente tras la lucha por la presidencia en las elecciones de 1800. En este proceso electoral, los llamados federalistas fueron derrotados por los republicanos. En toda esta nueva agrupación de fuerzas, que aún siendo heredera de debates políticos previos, no mantenían las mismas alineaciones. En el año 1801, el presidente John Adams creó 42 juzgados de paz con personas designadas por él mismo por un periodo de 5 años y aprobadas o confirmadas velozmente por el Senado, pero no fue posible cubrir todos los puestos y poder enviar todas las comisiones. Adams había designado a John Marshall como secretario de Estado y presidente del Tribunal Supremo para que éste hiciera la entrega de las designaciones a los respectivos interesados. No obstante, en otros se encontraba Marbury, Ramsay, Harper y Howe, quienes no recibieron dicha notificación donde los habían designado como jueces de paz del Distrito de Columbia, por lo que decidieron solicitarle a Madison, quien era el secretario de Estado de ese entonces, que el nombramiento les fuera entregado para poder acceder al cargo. Pues las cosas no salieron como lo esperaban. Ante la negativa de Madison y al no obtener respuesta de él, Marbury acude al Tribunal Supremo en primera instancia para que por favor emitieran un mandamus. ¿Y qué es este? Es una orden judicial formal donde el Tribunal Supremo emite o ordena a una persona, autoridad pública o otro tribunal a que haga o no haga algo. Las intenciones de Marbury era que se le ordenara a Madison que le hiciera entrega a las designaciones para que él pudiera ocupar el cargo el cual se le había designado en la anterior administración. Es menester recordar que Marbury tenía derecho sobre ese nombramiento que estaba demandando, pues había sido firmado por el presidente y sellado por el secretario de Estado bajo la presidencia de Adams, por lo que este se basó en la sección 13 del acta judicial que acordaba a la Corte Suprema competencia originaria para poder expedir el mandamus. La negativa en la entrega de las designaciones constituyó una clara vulneración de sus derechos frente a las leyes de su país, el cual le brindaban un remedio, y este era emitir un mandamus. El órgano judicial le pidió a Madison que explicara los motivos por el cual no deberían expedirle un mandamus, el cual no dio respuesta alguna. Y ante este silencio, pues el tribunal optó por dar una sentencia basada en 3 preguntas. ¿Tiene el demandante derecho a la designación que solicita? A la primera, el tribunal contesta que sí tenía derecho al nombramiento paralizado, pues hay que entender que el señor Marbury había sido designado para el cargo y dicha designación fue firmada por el presidente y el secretario de Estado de ese entonces, y dicha ley que crea el cargo confiere derecho a desempeñarlo, por lo que ese nombramiento puede ser revocado. Si tiene ese derecho y resulta que ha sido violado, ¿le otorgan las leyes del país un remedio? A la segunda pregunta, si el ordenamiento social contempla algún remedio para reponer el derecho de Marbury, el juez Marshall responde y recalca que el gobierno de los Estados Unidos ha sido tildado con insistencia de gobierno de leyes y no de hombres. Entonces, cuando una ley establece un deber específico y existan derechos individuales que dependan del cumplimiento de ese deber, es claro que el ciudadano que se considere perjudicado tiene el derecho de apelar a las leyes de su país en busca que lo reparen. Si así es, ¿el remedio consistiría en un mandamiento que haya que expedir este tribunal? A la tercera pregunta, la de si tal remedio podría ser el mandato pedido al tribunal, la ley que establece que los tribunales de los Estados Unidos habilita a la Corte Suprema para dirigir mandamientos, en los casos que proceda de acuerdo con los principios y costumbres del derecho, pero el tribunal no está legitimado para dirigirle un mandamiento, ya que dicha ley es inconstitucional y en tal sentido es absolutamente incapaz de asignar deberes. Esto trajo aparejado un conflicto entre la Constitución y el Acta Judicial 13, ya que es de rango jerárquico inferior, por lo que Marshall decide resolver en sentencia declarar la inconstitucionalidad del acta judicial por considerar que ampliaba la competencia de la Corte y contrariaba la Constitución. En un fallo completamente inocuo, donde su mayor anhelo era preservar la Unión Federal, y ante esta sabia decisión de declarar la inconstitucionalidad se da por hecho
el reconocimiento de un derecho, la separación de los poderes y la supremacía constitucional. Por lo que concluiremos que los puntos más importantes en este caso son: primero, la Constitución representa la ley suprema de una nación, que limita los poderes. Segundo, una ley creada para el Congreso contraria a la Constitución es nula y no puede obligar a los tribunales a obedecerla. Tercero, la obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley y proteger la Constitución. Cuarto, en casos donde hay una ley ordinaria del legislativo y la Constitución sean aplicables, deben considerar que la Constitución es superior a cualquier otra ley. A raíz de estos 4 puntos, podemos decir que son las bases de la supremacía constitucional y de la obligación de un juez. La supremacía de la Constitución significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige en todo el ordenamiento jurídico de ese Estado, por lo que si una ley, una ordenanza, una resolución o un decreto va en contravía de la Constitución o se opone a ella, son nulas de pleno derecho, es decir, deberán declararse inconstitucionales por el órgano competente, en este caso un tribunal constitucional. Pero nos preguntamos, ¿cómo surge la supremacía constitucional? Uno de los aportes más importantes fue realizado por los Estados Unidos en la Constitución de 1787, en el cual en dicha Constitución marca los estándares a los cuales deben ceñirse las leyes superiores en los estados modernos. Resultado de lo anterior, se da un caso representativo en la historia de los Estados Unidos y la historia del constitucionalismo, que fue el caso de Marbury versus Madison, en el cual fue el caso más claro de control de constitucionalidad de una ley en los Estados Unidos. El caso de Marbury versus Madison fue el precedente más importante que dio vida a la teoría y al principio de la supremacía constitucional, y de esta manera se crean las bases de la supremacía constitucional y la obligación de todos los jueces de respetar y hacer valer la Constitución por sobre las demás leyes. ¿Pero qué entendemos por Constitución? La Constitución representa la ley suprema de una nación o un Estado, por lo que si una ley creada por el Congreso de la República es contraria a la Constitución, no puede ni debe obligar al tribunal ni a un ciudadano a cumplirla, porque en dicha Constitución limita los poderes del poder público. Entonces, ¿cuál es la importancia de la supremacía constitucional en el derecho constitucional? Lo esencial de la supremacía constitucional para el derecho constitucional es el estudio, el análisis, la reflexión y la comprensión de la Constitución como ley suprema de un sistema jurídico determinado. La Constitución es la base jurídica de la estructura del Estado y de todo un ordenamiento jurídico, pues da firmeza y solidez al ordenamiento jurídico. En ella se incorporan principios y valores que rigen la vida de los habitantes, pues reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas. Además, describe las funciones de los órganos del Estado, asignándoles funciones específicas, establece los deberes de los ciudadanos, describe los mecanismos de participación ciudadana y establece los procedimientos de reforma. Por lo tanto, toda ley debe ser compatible con el contenido de la Constitución, es decir, no debe ni puede contradecir la Constitución ni oponerse a ella. En Colombia existe un tribunal constitucional llamado Corte Constitucional, que es el máximo tribunal encargado de la guarda de la integridad de la Constitución y es el único órgano competente en declarar una ley inconstitucional a solicitud de cualquier ciudadano, en los casos en que dicha norma o ley sea contraria a la Carta Magna. Independientemente del contexto histórico y político en que se haya resuelto el caso de Marbury versus Madison, este caso sigue diciendo muchas cosas hoy en día. Su estudio y entendimiento son esenciales e importantes para el constitucionalismo, pues es un gran ejemplo de lo que se debe y cómo se debe hacer valer la supremacía constitucional en cualquier estado. Sin duda alguna, uno de los múltiples factores que conducen una decisión de tanta trascendencia es el papel del juez, siendo este caso una lesión del valor que puede tener el Poder Judicial para configurar las garantías constitucionales necesarias dentro de cualquier estado. Dentro de este contexto podemos concluir que, primero, el deber del Poder Judicial
es aplicar la ley. Segundo, la Constitución es ley suprema y define qué norma es ley. Tercero, la supremacía constitucional implica que si la Constitución se enfrenta a una norma dictada por el Congreso, la segunda deja de ser válida. Cuarto, si una norma no es válida, carece de validez y de fuerza obligatoria. Quinto y último, por lo que queda claro que a través de los postulados de la sentencia de Marbury versus Madison, cualquier juez que se enfrente a una norma inconstitucional podrá inaplicarla, es decir, se establecen a través de este procedimiento el control difuso de constitucionalidad.